Buenos días. El grupo 5 va a presentar la actividad 5.3 referente al diario del profesor con la tutoría del profesor Carlos Velasco. Tenemos entonces el contenido, va a ser presentar el formato del diario del profesor en los aspectos cognitivos, afectivos y la toma de decisiones. El formato inicialmente va a tener un encabezado donde vamos a consignar el curso, la fecha, la tarea. En este caso les voy a presentar el ejemplo en la tarea 3.2, zona cardíaca, y el objetivo al que contribuye esa tarea. La tarea se va a realizar tenemos la fortuna de contar con un profesor de educación física que, aparte de ser licenciado, es entrenador deportivo, y queremos hacer un trabajo interdisciplinario. Entonces, él en su clase de educación física, antes de la implementación de esta tarea en matemáticas, va a hacer una clase de rumba donde los estudiantes van a tener que tomar su frecuencia cardíaca al principio de la clase, a la mitad de la clase y al final de la clase, para poder establecer algunos niveles en el entrenamiento deportivo. Entonces, a los estudiantes le presentamos algunas situaciones, una situación particular, donde ellos, a partir de la información que tienen en la tabla y de una lectura de los niveles, van a tener que resolver la pregunta número 1. Después tenemos los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6, que se hacen esos del 2 al 5 con la información que cada uno de los estudiantes tomó de manera individual. Y la sexta va a ser la presentación al grupo de estudiantes o de compañeros de sus conclusiones. El grafo de criterios de logro le da la posibilidad a los estudiantes de tomar 4 caminos diferentes dependiendo del tipo de representación, el sistema de representación que quieran utilizar para presentar sus resultados. ¿Cómo vamos a hacer ese nivel de activación? Entonces, por ejemplo, para el criterio de logro 3.1, ellos necesitan extraer la información del enunciado, la que les sirva para poder solucionar el problema. Entonces decimos que si tienen una activación total en el grupo completo de estudiantes, tienen una activación total del 80%, les asignaremos el color verde al grafo. Si tienen una activación parcial del 40%, tendrá un color amarillo, y si tienen una activación nula del 30%, entonces será de color rojo. Por ejemplo, para los criterios 3.11 al 3.14, no se va a mirar el grupo completo de estudiantes, porque ahí es donde los estudiantes toman la decisión. Entonces, no es el porcentaje total de estudiantes, sino el porcentaje de estudiantes sobre el porcentaje de estudiantes que haya elegido ese camino, que vamos a tomar ese porcentaje. Debajo de cada uno de los cuadritos del criterio de logro asignamos un espacio que en el diario del profesor va a estar libre, y ahí el profesor va a poder tomar nota de la cantidad de estudiantes y del porcentaje de estudiantes que activaron ese criterio, y para poder asignar el color. En los niveles de activación del criterio de logro, entonces, tenemos una tabla donde presentamos simplemente el criterio de logro 3.1 y 3.2. Esa tabla nos da una activación total que corresponde al criterio de logro. Por ejemplo, el 3.1 está información de un enunciado que involucra intervalos. La activación parcial sería omite información de un enunciado que involucra intervalos, que sería el error 71. Y anexamos a nuestra lista el error 115, que es no extrae información del enunciado. Ese error no lo teníamos contemplado. En la parte derecha tenemos un espacio donde el profesor puede escribir todas las observaciones en el momento de la implementación, bien sea las ayudas que quiere implementar en el salón o que ha decidido implementar, o si algunos estudiantes tienen, algún tipo de activación, la parcial, la total o la no. ¿Cómo realizamos el agrupamiento en la propuesta? Inicialmente nos dimos cuenta, hicimos el análisis del agrupamiento que teníamos, y para esta tarea particular entonces tenemos un agrupamiento individual por parejas y por grupo completo de estudiantes. El individual es cuando ellos, cada uno en su clase de educación física, en su clase de rumba, va a tener que tomar sus datos por parejas. Ellos van a responder los numerales del 1 al 5, y con sus propios datos y discutiendo con el compañero van a poder
resolver esas preguntas, pero entonces lo importante en ese agrupamiento por parejas es saber cuál es el análisis que están haciendo uno de los resultados del otro. Entonces creemos que va a ser una interesante discusión. Y finalmente el grupo completo de estudiantes, en el numeral 6 les pedimos a cada pareja, bueno, algunas parejas, que socialicen sus resultados y eso nos hace confirmar o por medio de preguntas llegar a conclusiones grupales. Las expectativas de tipo afectivo, entonces, por ejemplo, en la expectativa 2 decimos que se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos, esa es la expectativa. En esta tarea básicamente entonces decimos que que es alto, sí, se interesa por utilizar la información sobre las zonas cardíacas para plantear los diferentes intervalos que las representan. La media sería si modela situaciones utilizando la información sobre las zonas cardíacas para plantear algunos intervalos que las representan, y la baja sería que no tiene interés por utilizar esa información. ¿Cómo vamos a mirar el matematógrafo? Entonces, vamos a definir que cada una de las caritas nos va a representar aproximadamente un intervalo de porcentajes, un grupo de estudiantes. Entonces decimos que vamos a señalar en la primera carita si del 3% al 19% de estudiantes pues no tiene esa motivación, no tiene motivación en cada una de las columnas. Por ejemplo, en la columna 5 aparece la frase: la tarea me pareció un reto y me sentí motivado a resolverla. Dependiendo de las actitudes que ellos muestren al resolver y las estrategias que utilicen para resolver esa tarea, nosotros vamos a revisar si ellos están tomando esa tarea como un reto, que creemos que lo es y que lo planteamos desde el principio así, o simplemente como un requisito. Y eso nos dará información para poder revisar si el grupo completo de estudiantes está en qué porcentaje está, si el 60% o el 70% de los estudiantes ha hecho diferente, bueno, esto como un reto, si se interesa, si es perseverante, entonces lo vamos a poner en la cuarta carita hacia arriba. ¿Cómo es la toma de decisiones? Entonces, en el diario del profesor tomamos un espacio donde dejamos que el profesor escriba las acciones no previstas emprendidas durante la sesión, o escriba las observaciones referentes al trabajo corregido por los estudiantes, o escriba las decisiones que debería tomar para las sesiones posteriores. ¿Qué esperamos que pase ahí? Pues que nosotros podamos revisar durante la sesión y escribir, bueno, tuvimos que implementar esta ayuda adicional, o nos dimos cuenta que había un concepto que no habíamos mirado anteriormente, o que algún estudiante utilizó un camino diferente que no habíamos pensado. Entonces todo eso lo vamos a escribir ahí. ¿Qué observaciones vamos a tener referente al trabajo corregido? Pues entonces todo lo que los estudiantes nos puedan dar cuando podamos ver el trabajo que ellos desarrollan. Y finalmente, pues hacer un análisis de las decisiones que debemos tomar para implementar las siguientes tareas. Muchas gracias.